Buenos días, muchísimas gracias al comité organizador de ACUEN por la invitación a esta charla que vamos a tener el día de hoy de cáncer de ovario, celebrando el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que fue el 8 de mayo. Hoy trataremos de sintetizar el tema que nos tocó con la finalidad de que en un tiempo de más o menos 25 minutos logré resumirles las cosas más importantes con respecto a este tema, que en realidad es bastante largo y controvertido. Y quisiera empezar mostrándoles este video donde tuve la oportunidad de operar una paciente con esta tumoración de 25 kilos. Y probablemente nos preguntaremos cómo llega una persona a tener un tumor tan grande. Y así son los cánceres de ovario. Pero no solamente es lo alarmante que pueda llegar a ser su tamaño, sino que es el más mortal de todos los cánceres ginecológicos. De ahí su importancia. Es el segundo más frecuente en mujeres después de los 40 años de edad. Se diagnostican alrededor de 22.000 casos nuevos por año en Estados Unidos y 14.000 pacientes de esas 22.000 mueren. Existen factores que son de herencia, pero en este caso menos del 10% son hereditarios. Entonces debemos entender que desde hace más de 150 años se conoce el cáncer de ovario, pero que a pesar de que la supervivencia hemos logrado mejorarla, la mortalidad a nivel mundial no se ha modificado mucho. Por ello, aparecen 240.000 casos anualmente en el mundo. Y en Europa, más de un tercio de las mujeres con cáncer de ovario vive 5 años posteriores a su diagnóstico, es decir, que los otros 2 tercios mueren durante esos 5 años del diagnóstico de la enfermedad. Generalmente se presenta en mujeres entre los 50 y los 75 años de edad, con una media de 63 años. Y si estudiamos un poco la epidemiología, vemos cómo la incidencia de la enfermedad es toda esta barra y la mortalidad en todos los países, desde Europa, África, Asia, sigue siendo elevada. Y que su incidencia, a pesar de que ha mejorado en algunos países como Suecia, en la mayoría o se mantienen o van en ascenso. Y si queremos saber cómo se produce el cáncer de ovario, pues lamentablemente no tenemos una causa directa de cómo se produce, sino sencillamente lo que tenemos son múltiples estudios que se han publicado en diferentes revistas médicas, indexadas, no indexadas, pero que todavía no tenemos algo bien concluso. Sencillamente sabemos que es una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades crónicas y degenerativas, y que sencillamente lo que se han descrito son teorías de cómo se produce ese cáncer de ovario. Y si hablamos de las teorías, debemos entender que la primera teoría habla que normalmente en ese ovario se están produciendo constantemente mucha regeneración celular, y que todo este estímulo de células que crecen, luego degeneran y vuelven y crecen, toda esa cicatrización, toda esa multiplicación celular y esa influencia hormonal pudiese llevar a mutaciones, y esas mutaciones poder llevarnos a un cáncer. Por ello, es la primera causa que se habla, es la primera teoría. La segunda teoría habla de la exposición del ovario a diferentes agentes carcinogenéticos, y la tercera, que los eventos moleculares que lo dirigen, el desarrollo del cáncer epitelial, que es más frecuente en el 80% de los casos, son desconocidos. Se ha vinculado también con alteraciones a nivel de los cromosomas, como es el cromosoma 12 y el cromosoma 14, y en los casos de tumores de ovarios cuyo origen es de las células germinales, como por ejemplo el digerminoma, la digenesia gonadal se encuentra hasta un 50% en estas pacientes, y se ha vinculado también con una sobreexpresión del gen P53.
Y es importante que cuando estudiamos el cáncer de ovario, debemos ver que el más frecuente es el epitelial, que es este. Y luego tenemos entonces el de las células germinales y posteriormente tenemos el del estroma. Como lo había dicho, el 75 al 80% de los cánceres epiteliales de ovario, el epitelial es el más frecuente, y de ellos hay los tipos, es decir, tenemos el seroso, el mucinoso, los endometrioides, los de células claras, los de Brenner y los indiferenciados. Esta es la clasificación que generalmente durante muchos años se ha manejado de los tumores de ovario, y pues siempre es pregunta de examen para los residentes, la cual generalmente no les gusta mucho, pero es importante conocerlo, y de ahí tenemos para hablar casi todo el día. Podemos estar en una revista hablando de la histología de los cánceres de ovario. Y el cáncer de ovario tiene una característica, que es que el más frecuente es el epitelial. El epitelial se divide en de alto grado y de bajo grado, y el de alto grado generalmente es el que más se frecuenta. De los epiteliales es un 90%, y se diagnostica generalmente de forma tardía. Fíjense que el 84.2% se diagnostica en un estadio 3 y 4. Solo los cánceres endometrioides y los de células claras se diagnostican en estadios precoces. Y es que ya desde hace algún tiempo se viene planteando que el carcinoma seroso de alto grado, las células que se encuentran en el ovario, se han encontrado incluso en trompa, aun cuando en ovario no se encontraban esas células, y en peritoneo. Por lo tanto, se plantea ahora que ese carcinoma pudiese venir de trompa y posteriormente implantarse y crecer en el ovario. Por tanto, en las nuevas clasificaciones del cáncer de ovario, antes se planteaba, por ejemplo, el estadio 1 que estuviese solo limitado al ovario. Ahora se habla de limitado al ovario o limitado a la trompa. Por lo tanto, juega un papel importante la trompa en la producción del carcinoma seroso de alto grado. Los serosos, como les dije, hay de bajo y de alto grado, y el de alto grado generalmente se va a diagnosticar tardíamente en los estadios 3, sobre todo en el estadio 3C, por lo tanto tiene un peor pronóstico. Sin embargo, responde bien a la quimioterapia, y al igual que los de bajo grado y todos los cánceres de ovario, generalmente se están vinculando con alteraciones en algunos genes. En el de alto grado, que es el más frecuente, generalmente es el BRCA y el P53. Entonces, podemos ver aquí en esta tabla cómo el que mejor responde a la quimioterapia es el de alto grado, y generalmente se diagnostica de forma tardía, mientras que los demás, que son epiteliales, también se diagnostican de forma temprana, por lo tanto pueden tener mejor evolución. Entre los factores de riesgo es importante tenerlos en cuenta, porque los factores de riesgo son importantes a la hora de valorar los tipos de pacientes. Y fíjense que hay descrito 3 tipos de cánceres hereditarios. Tenemos el primero, que es el cáncer en el sitio específico, donde vamos a tener 2 familiares de primer grado que han tenido cáncer, y eso aumenta el 50% de probabilidades de que la paciente pueda también tener ese tipo de cáncer. Tenemos la otra, que es el cáncer familiar mama-ovario, donde hay 5 casos de cáncer de mama y ovario en la familia. Esa paciente indudablemente tiene un riesgo incrementado también de tener cáncer de ovario. Y luego tenemos el cáncer colorectal no polipósico, que es el síndrome de Lynch tipo 2, el cual indudablemente aumenta también el riesgo de cáncer por herencia. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que son encargados de reparar el ADN, cuando estos genes mutan, aumenta entonces la paciente el riesgo de presentar cáncer de ovario desde un 27 hasta un 44%, comparado con la población general, que solamente es de un 1%. Y existen factores que no son hereditarios
y ellos van más vinculados a, podríamos decir, como un exceso de trabajo de esos ovarios. Es decir, mientras más, para que ustedes lo recuerden, mientras más trabaja el ovario, probablemente hay un mayor riesgo de poder presentar un cáncer de ovario. Es decir, aquella paciente que se desarrolla temprano, por supuesto, tempranamente va a tener más trabajo que la que se desarrolla tardíamente. Siempre es así, pero esto aumenta un riesgo relativo de 1. Las menopausias tardías también van a aumentar el riesgo. Una paciente que no ha tenido hijos, ese ovario no ha podido descansar y se vincula también entonces con un aumento del riesgo. Las pacientes que han tenido tratamientos de esterilidad, es decir, que se induce el trabajo del ovario, eso aumenta incluso un riesgo relativo hasta de un 2.3. Y la obesidad, cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de 30, podemos aumentar también hasta 2.05. Terapias de reemplazo hormonal, el tabaquismo, incluso el uso de talco y la exposición al asbesto, las edades mayores de 45 años, y en estos casos nos estamos refiriendo más a los tumores de células germinales, de células epiteliales, puesto que los de células germinales generalmente se van a manifestar antes. El nivel socioeconómico alto está más vinculado con cáncer de ovario que el nivel socioeconómico bajo, la raza blanca y los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos, al presentar esa condición que tienen esos ovarios donde no hay una correcta transformación de esos andrógenos a estrógenos por defectos de la aromatasa, y vamos a tener un acúmulo de andrógenos, estrógenos, van a haber trastornos en FSH, LH, todo eso está descrito que me puede llevar a un estado o un estado que puede ser un punto de base para posteriormente un cáncer de ovario. Y entonces la pregunta es, pero ¿y cómo lo voy a diagnosticar si prácticamente el 79% se diagnostican en etapas avanzadas? ¿Cuál es la clínica de un cáncer de ovario? El cáncer de ovario les va a dar 1. Aumento de volumen del abdomen, que incluso en pacientes que tienen un índice de masa corporal aumentado, pues para ellas no pudiese ser muy significativo, y para ustedes poder ser difícil poderlo palpar. Pero los síntomas van a depender del órgano afectado. Es decir, si el tumor de ovario está comprimiendo la vejiga, entonces la paciente puede presentar dolor en hipogastrio, puede tener poliaquiuria. En casos en que esté comprimiendo el recto puede haber entonces estreñimiento, podemos tener diarrea. Si los tumores son grandes, como el que les mostré en la primera lámina, entonces vamos a tener que incluso puede presentar dificultad respiratoria, y en algunos casos, como en los tumores derivados de los cordones sexuales, del estroma, como los de la granulosa, van a producir niveles altos de estrógeno, y esos niveles altos de estrógenos pueden estimular el endometrio y producir sangrados vaginales. Y en ocasiones podemos encontrar estos hallazgos que los tumores malignos pueden torcerse. No es lo más frecuente, pero fíjense que este caso me llegó en una emergencia y era un tumor de ovario maligno y estaba torcido. No es lo más frecuente, pero también pueden ver que puede suceder. Entonces, ¿cómo van a valorar a ese paciente? Bueno, número 1, es importante hacer un buen interrogatorio. Y fíjense que tenemos que tener presente los factores tanto hereditarios como no hereditarios. El paciente que tenga un factor hereditario sabemos que está entre un 40 y un 50% de que pueda tener riesgos si son factores hereditarios de los que planteé anteriormente. Y debemos, además de un buen interrogatorio, hacer un buen examen físico y posteriormente hacer un examen ginecológico. El examen ginecológico básicamente va a ir dirigido, como siempre, a una inspección, luego su especuloscopia, luego hacemos un tacto, y es importantísimo hacer un tacto bimanual. Con el tacto bimanual, si hay una tumoración que sea mayor de 5 centímetros, ustedes van a poder palparla. Si la paciente es joven, generalmente el 80% de esas tumoraciones son benignas y no van a necesitar ningún tipo de cirugía, ningún tipo de tratamiento especial, porque ellas mismas van a solventar en la gran mayoría de los casos. Mientras que una paciente que esté por encima de los 40 años de edad
y presente una tumoración que sea palpable, esa paciente debe ser inmediatamente valorada, ya no solamente con un examen físico, sino debe ir a un estudio. El estudio ideal que ha agarrado auge durante los últimos años y que evoluciona impresionantemente día a día es la ecografía. Y la ecografía permite entonces que podamos interpretar que esa tumoración pudiese ser maligna o que pudiese ser benigna. Y desde hace un tiempo la Organización Internacional de Tumores de Ovario, IOTA, decidió hacer una nueva clasificación donde ellos dicen, bueno, vamos a hacer algo más sencillo. Si las tumoraciones son uniloculares o si tienen componentes sólidos pero que son menores de 7 milímetros, o de repente tienen una sombra sónica posterior solamente, o la pared del quiste es de pequeño diámetro, y si le colocamos Doppler no hay vascularización en la tumoración, entonces decimos que todas esas juegan parte de las B, es decir, benignos. Y si comparamos lo que acabamos de hablar, que son los de aquí abajo, con los de arriba, vemos entonces que aquí no es solamente líquido lo que hay en su interior, sino que aquí hay un contenido sólido, son tumoraciones sólidas, irregulares en el interior de la tumoración, nos habla de malignidad. Fíjense ustedes que aquí se ve el útero y todo esto que está rodeando el útero es líquido, entonces estamos hablando de que hay presencia de ascitis. Estas digitaciones que estamos viendo aquí son papilas, y cuando hay más de 4 papilas o 4 papilas hablamos de criterios de malignidad, al igual que la circulación en la tumoración y el tener tumoraciones sólidas multiloculares nos habla de malignidad. Entonces IOTA dijo, bueno, ustedes dicen que es maligno si hay presencia de una o más características M y no hay presencia de características B, o es benigno si hay una o más características B y no hay presencia de características M. Sencillo, fue la manera de poderlo clasificar. Generalmente lo que más se usa es IOTA, hay otras clasificaciones como por ejemplo el HIRATS, y anteriormente se usaban los índices morfológicos, pero hoy en día la tendencia es a usar más la clasificación IOTA, incluso la clasificación HIRATS parte del IOTA. Y fíjense que como estamos en la época de la tecnología, apareció la aplicación IOTA, y el que tiene su celular puede buscar la aplicación IOTA y puede aplicársela a sus pacientes. Incluso la ecografía ha querido mezclarse, la ecografía por sí sola no, hay autores que han querido mezclar la ecografía con el valor de una glicoproteína, que es el CA125, y si al mezclar los valores del ultrasonido por el CA125 da por encima de 200, es sugestivo de malignidad. Entonces la ecografía juega un papel súper importante en el diagnóstico de las tumoraciones de ovario. La tomografía axial computarizada es un apoyo, nos permite ver ganglios linfáticos, nos permite determinar si hay ascitis, nos permite ver si hay metástasis en vaso o en hígado, e incluso puede ver implantes tumorales. Claro, no puede ver tampoco todos los implantes, porque los implantes que son menores de 1 o 2 centímetros no los va a ver, y por eso el estadiaje y el diagnóstico sigue siendo quirúrgico en el cáncer de ovario. Fíjense entonces cómo a través de la tomografía podemos ver todo esto que es el tumor, y vemos unas imágenes acá que son en forma de quistes dentro del tumor. Aquí se ven como masas sólidas. Esta flecha nos está indicando aquí la presencia de líquido alrededor del tumor, es decir, ascitis, y aquí la flecha nos están mostrando nódulos linfáticos retroperitoneales positivos. Aquí podemos ver que hay un derrame pleural importante y hay ya tumoración a nivel alto con una tomografía. La resonancia magnética nuclear en realidad no se usa con frecuencia en el cáncer de ovario, pero en algunos casos se puede solicitar y nos va a ayudar a detectar infiltración de órganos pélvicos, como por ejemplo la vejiga o el recto. Aquí podemos ver cómo ya hay una metástasis a nivel pulmonar, aquí podemos ver metástasis a nivel de vaso, y luego entonces de los estudios de imágenes aparecen los marcadores tumorales, y generalmente podemos ver que siempre que hay un tumor de ovario de una vez solicitan
CA125, como si fuese el único marcador, y en realidad el CA125 es un marcador para los tumores epiteliales serosos. Estamos de acuerdo que son los más frecuentes que aparecen, pero hay una cantidad de variantes histológicas, como les mostré en la otra clasificación, y ellos no todos van a tener el CA125 elevado. Los mucinosos van a tener, por ejemplo, el carcinoma embrionario. Los que son derivados de las células germinales, como por ejemplo el digerminoma, vamos a encontrar LDH aumentado. Si son de los tumores de los cordones sexuales, entonces vamos a encontrar testosterona elevada. Entonces es importante, en base a las características ecográficas o de tomografía de la edad de la paciente y de los factores de riesgo, saber qué tipo de marcadores podemos solicitar. Y fíjense ustedes que cuando ya vamos a estadiar en realidad en cómo está la enfermedad en esta paciente, debemos hacer una cirugía. En la cirugía vamos a observar entonces en qué estadio estamos, y hablamos de un estadio 1 cuando está limitado solamente al ovario la tumoración, y como les dije anteriormente, ahora en la nueva clasificación se habla de que esté en el ovario o que esté también solamente en la trompa. Hablamos de un estadio 2 cuando ya esa tumoración ya infiltra el útero o órganos que estén dentro de la pelvis. Hablamos de un estadio 3 cuando ya pasa de la pelvis y afecta otro órgano, los siguientes órganos, intestino, epiplón. Y por último hablamos de un estadio 4 cuando ya tenemos a distancia, como por ejemplo pulmones y como por ejemplo hígado. Aquí yo les traía un video de una laparoscopia donde podemos observar la presencia de un cáncer de ovario bastante grande. Fíjense que el ovario está acá y ya rompió completamente la cápsula. Hay líquido libre en el abdomen, es decir, hay ascitis. Y si revisamos el otro ovario, también vamos a observar que hay tumoración. Entonces, la cirugía que se debe hacer en estos casos, indudablemente que es la extracción del útero, que es la histerectomía. Hay que hacer una salpingoforectomía bilateral, hay que tomar muestra de las correderas parietopólicas, se debe tomar muestra, hacer una apendicectomía, se debe resecar el epiplón, y incluso se debe tomar hasta citología de la cúpula diafragmática. Esos son pasos en tumoraciones como esta. Como esto es un útero que se deja manejar, pues califica para poder hacerle la cirugía. Sin embargo, vamos a tener pacientes que vamos a observar implantes cancerosos en la gran mayoría de la cavidad. Incluso en este caso se observa el hígado ahora a mano derecha, y van a ver ustedes cómo también tiene implante. Probablemente esto va a ocasionar que al momento de tratar de manipular el útero esté completamente fijo y sea difícil poder hacer una cirugía en estos casos. Por lo tanto, estas pacientes generalmente van primero a quimioterapia, y si más adelante evolucionan satisfactoriamente, se pudiera plantear en un segundo momento hacer una cirugía. Entonces, podemos decirle que el tratamiento básicamente es: toda paciente con un tumor de ovario que tenga características malignas por ecografía o por tomografía, vamos a hacer una oforectomía, y se envía en ese momento. El patólogo debe estar esperando la biopsia, y una vez que el patólogo la reciba nos va a decir a nosotros si es maligno. Si la tumoración es maligna y la paciente desea, no tiene fertilidad cumplida todavía, desea tener hijos, se revisa el otro ovario haciendo bien una biopsia por TRUCU o haciendo una cuña del otro ovario. Si el otro ovario está sano y se considera que el tumor está solamente focalizado en el ovario, se puede hacer entonces salpingoforectomía, vaciamiento ganglionar. Los ganglios, siempre se hace vaciamiento de los ganglios porque es la primera vía por donde ellos se diseminan, y entonces se toma muestra de las correderas, se hace apendicectomía y omentectomía, que es la extracción del epiplón. Si dejando el útero, la trompa y el ovario del otro lado. Si hay afectación de los dos ovarios, bueno, entonces ya en este caso sí ameritaría que se haga el protocolo completo. Y en casos entonces donde haya tumoraciones,
se trata de hacer reducción el protocolo y la reducción de esos implantes. Si se logra reducir esos implantes, eso ya no deja de ser entonces lo que llama un protocolo ovario, para decir que es una cirugía donde se hizo una citorreducción. Una vez que la paciente termina la cirugía, hay que hacerle su quimioterapia. Hay diferentes esquemas de acuerdo a los estadios, y se habla de quimioterapia intraperitoneal cuando se hace la resección de todas esas tumoraciones que habían y quedaron implantes que eran mayores de 2 centímetros, entonces que no pudieron ser resecados. Se habla de que se va a dar quimioterapia intraperitoneal, puesto que esos implantes no van a permitir que la quimioterapia logre llegar a los sitios que tenga que llegar. Entonces existen pacientes que después de operados mejoran, pero resulta que un 50 hasta un 90% de ellos presenta recaída. En la gran mayoría de las pacientes esas recaídas se van a manejar con quimioterapia, y si evolucionan satisfactoriamente, en un futuro con una cirugía de rescate. Y cuando hablamos de la supervivencia, ya para terminar, entendemos que la mayoría se diagnostican en estadios avanzados, como es el 3, por lo tanto supervivencias de un 20 a un 30%, hablando de que tenemos un 70, un 80% de mortalidad en esas pacientes a los 5 años. Y las que se diagnostican en estadios precoces, que son menos, tienen un porcentaje de sobrevida a los 5 años de un 90 a un 80%. Hay factores que nos hablan del pronóstico de la enfermedad, y básicamente es a mayor edad, el pronóstico es más reservado, a mayor tamaño de tumor, si es bilateral, las características que nos hablen la tomografía y la resonancia, si hay metástasis a distancia, la presencia o ausencia de otros síntomas, la persistencia o elevación posterior a la cirugía de los marcadores, nos habla entonces de que el pronóstico entonces no podría ser el mejor. Por último, para concluir, quiero decirles que el cáncer de ovario continúa diagnosticándose en estadios tardíos en la mayoría de los casos, que es importante que tomen en cuenta los factores de riesgo hereditarios y no hereditarios para que se les despierte esa malicia al momento de manejar una paciente. Y si ustedes piensan en esos factores de riesgo, realizan un buen interrogatorio y valoran bien a la paciente, vamos entonces a probablemente a llegar un poco antes a ese diagnóstico. La mejoría en métodos de depistaje constituye una herramienta fundamental para su diagnóstico y un manejo temprano ante este terrorífico cáncer. A menor estadiaje de diagnóstico, mejor sobrevida. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado la charla. Y decía Albert Einstein, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias por la invitación. La charla se la pasaré a los delegados. Esperamos que la puedan ver todos ustedes. Buenos días.